El país más extenso del mundo, cuenta con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, más de la novena parte de la tierra firme del planeta, es decir, el 14% del mundo es Rusia. En 1547 se fundaría el Zarato ruso, con Iván IV el Terrible, quien se proclama como el primer zar. Por cierto, esto viene de la palabra César, haciendo alusión a que Rusia se convertiría en el siguiente imperio romano. Sus aportes fueron tanto políticos como militares y sentaron la base para la expansión rusa hacia el este durante la conquista de los Kanatos hacia Siberia y siendo el primer gobernante ruso que logra cruzar los montes Urales, es decir, el primero que convierte a Rusia en un país euroasiático. Sus sucesores seguirían conquistando la Siberia paulatinamente en vista que las comunidades que se encontraban en su camino estaban cada vez más debilitadas, hasta que en 1613 ascendería al poder Miguel I de Rusia, el primer zar de la dinastía Romanov, y aquí te lanzo un spoiler. La dinastía Romanov gobernaría Rusia ininterrumpidamente hasta la Primera Guerra Mundial. En lo político y militar, Miguel continuaría expandiendo el territorio ruso por la Siberia hacia el este, pero en lo social, tendría a la mayoría de la población viviendo bajo un sistema de servidumbre, en una situación de, si naces pobre, mueres pobre. Además que era ilegal que los campesinos se desplacen libremente dentro del territorio o incluso emigrar. Pero qué abuso, ¿no? Años más tarde, ascendería al poder Pedro I en 1682, apodado Pedro el Grande, quien ante una nación que se había quedado tecnológica y económicamente en el tiempo, le da a Rusia el estatus de potencia mundial y fundaría el Imperio Ruso en 1721, proclamándose como primer emperador. Todo esto gracias a sus viajes a Europa Occidental, de donde trajo ideas para la modernización del ejército y la creación de la Fuerza Naval Rusa. A este le sucede una serie de zares, entre los que destaca Catalina II o Catalina la Grande, con quien luego de vencer al Imperio Otomano y a la comunidad polaco-lituana, logra expandir el territorio hasta el Mar Negro por el sur y Europa Central por el oeste, además de llegar hasta América luego de conquistar oficialmente el territorio de Alaska en 1784. Años más tarde, gobernaría Alejandro I, quien afrontaría las guerras napoleónicas entre 1803 y 1815. La posición de Rusia durante estos conflictos fue en una primera instancia aliado de Francia tras firmar el Tratado de Tilsit en 1807, pero Napoleón rompe acuerdos con Rusia y la invade en 1812, siendo su campaña más desastrosa, ya que a pesar que llegaron a Moscú, los rusos no se rindieron y quemaron los campos de los alrededores, por lo que los franceses perecieron ante el hambre y frío del invierno, que llevó finalmente a la derrota de la Gran Armée. Luego de la victoria durante estas guerras, Rusia pudo anexionar Finlandia, Moldavia y parte del Gran Ducado de Varsovia. Durante los siguientes gobiernos, como en los de Nicolás I y Alejandro II, el imperio se siguió expandiendo por Asia Central, obteniendo el territorio de los actuales Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Vaya que ahora este mapa ya está bastante similar al de la Unión Soviética. Sin embargo, esta expansión fue frenada por el sureste en la guerra de Crimea contra los franceses y británicos, quienes apoyaban a los otomanos. En cuanto al social, destaca la reforma emancipadora de 1861, en la que la servidumbre sería abolida. Algunos historiadores dicen que este es oficialmente el fin del feudalismo. Sí, Rusia hizo que se extendiera hasta este punto. Durante este periodo, Rusia se mantuvo al margen de la revolución industrial y quedó retrasada con respecto a las potencias europeas occidentales. Con esto, llegaría al mando el último emperador, Nicolás II. Algunos dicen que manipulado por el místico Rasputín, quien llevó a Rusia a desastrosas campañas militares como la Guerra Ruso-Nipona en 1905 y posteriormente el ingreso a la Primera Guerra Mundial del bando aliado, que dejó a una Rusia devastada y en una profunda crisis política y social. Ante el descontento de la población y de la milicia, surgieron las dos revoluciones rusas en 1917. La primera, en febrero, en donde derrocaron a Nicolás, quien sería posteriormente asesinado junto a toda su familia en 1918. Y además, se formó un gobierno provisional que era presionado y exigido por los soviets o consejos de trabajadores dirigidos por grupos socialistas radicales de ideología marxista. Y luego, la segunda revolución, la de octubre, en la que el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derroca al gobierno provisional ruso y toma el poder fundando la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y desencadenando la guerra civil rusa entre el Ejército Rojo, los bolcheviques y el Movimiento Blanco, el gobierno ruso.
Esta guerra termina en una victoria decisiva de los bolcheviques y también resulta en la independencia de Polonia, Finlandia y los estados bálticos. Además, el nombre es modificado por el de la conocida Unión de Repúblicas Socialistas Soviética o Unión Soviética, su nombre más comercial, integradas en una primera instancia por 12 repúblicas. Tras la muerte de Lenin en 1924, tomaría el poder Josip Vissarionovich Yusupashvili, más conocido como Joseph Stalin, de origen georgiano. Stalin es uno de los personajes más controversiales de la historia, ya que por un lado le devolvió a Rusia el estado de potencia mundial, pero por otro es considerado como uno de los mayores genocidas de la historia, ya que cualquiera que osara contradecir al régimen era asesinado. Entre sus ideas estaban la de recuperar el territorio perdido durante la guerra civil y la de expandir su ideología comunista por todo el mundo. El mundo entraba nuevamente en tensiones en la década de los 30, por lo que Stalin firma un pacto de no agresión con Hitler poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en el que se repartirían los territorios anhelados, además de repartirse Europa en esferas de influencia. Ambos firmantes dan inicio a tan cruento evento con la invasión de Polonia en 1939. Posteriormente, Stalin invade Finlandia en una campaña desastrosa de la que solo logró anexionar pequeños territorios. Ante la debilidad mostrada, Hitler aprovecha y rompe el pacto de no agresión, invadiendo la Unión Soviética en 1941. Curiosamente, a Hitler le sucedió algo similar que a Napoleón. A pesar de comenzar con ciertas victorias que le permitieron avanzar, los alemanes perecieron ante el frío invierno y poco a poco fueron retrocediendo. Posteriormente serían derrotados y la Unión Soviética vencería la guerra junto con el bando aliado, a pesar de haber sufrido más de 25 millones de pérdidas humanas. Luego de esta guerra, las repúblicas bálticas regresaron a ser parte del territorio soviético, aumentando ahora a 15 el número de repúblicas, y la Unión Soviética expandiría su esfera de influencia por Europa del Este hacia Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Esto también sería el inicio de la Guerra Fría entre 1945 y 1991, en la que las superpotencias emergidas, la Unión Soviética y los Estados Unidos, comenzarían la carrera armamentística, espacial, económica y sobre todo política, al inmiscuirse en diversas guerras durante este periodo con el fin de expandir sus influencias comunista y capitalista respectivamente, entre ellas la Guerra de Corea, Vietnam, Yom Kippur, entre otras. Luego de un progresivo debilitamiento de la Unión Soviética causadas por la burocratización, el estancamiento tecnológico y una crisis económica interna, la Guerra Fría culminaría en 1991, luego de ciertos acontecimientos como la caída del muro de Berlín. Con esto, la Unión Soviética se desintegraría, siendo el último gobernante Mikhail Gorbachev con su reforma económica de la perestroika, y se pasaría a la fundación de la Federación Rusa, con Boris Yeltsin como primer presidente. Yeltsin fue sucedido en el 2000 por Vladimir Putin, antiguo funcionario de la KGB, cuyo primer mandato duraría hasta el 2008 y sería reelecto en el 2012 hasta la actualidad. Varios analistas dicen que Putin le ha devuelto nuevamente a Rusia el estatus de potencia mundial y ha debido enfrentar ciertos intentos de separatismo como en Chechenia y en Crimea. Rusia ha escalado nuevamente a la escena mundial, como siempre, ante miles de controversias, logrando influencias en conflictos de interés internacional como en Siria, por lo que se dice que a pesar de la paz en la que se vive hoy día, podríamos estar propensos a presenciar una segunda guerra fría. Rusia tiene las mayores reservas de recursos minerales y energéticos del mundo, todavía sin explorar, y es considerada la mayor superpotencia energética, contando con las mayores reservas de gas natural que cualquier país del mundo, junto con la segunda mayor reserva de carbón y el octavo lugar en reservas de petróleo. Se convirtió en el primer productor mundial de petróleo a partir del 2012, sobrepasando definitivamente a Arabia Saudita. Rusia tiene el lago más profundo del mundo, el lago Baikal, ubicado en la zona sur de Siberia. Este cuerpo de agua cuenta con 1.680 metros de profundidad reconocidos hasta el momento. Rusia, en su época como la Unión Soviética, envió a Yuri Alexeyevich Gagarin al espacio exterior el 12 de abril de 1961 a bordo de la nave Vostok, siendo el primer país en lograr enviar a un ser humano al espacio. La población de Rusia es multinacional. Entre toda la gente que vive en Rusia, podemos distinguir a la etnia de los rusos, los tártaros, ucranianos, chubashi, basquirios y más.
Cada nacionalidad tiene sus costumbres, sus tradiciones, su religión. Por eso, en el territorio de Rusia se puede encontrar casi todas las religiones que existen en el mundo: cristianismo, islamismo, judaísmo y budismo, entre otras.